Estamos con el intendente Rodrigo Miller. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Ana. Después de aprobado el presupuesto y la tributaria, cabe preguntarse, finalmente, ¿de cuánto es el incremento? El incremento, no hay incremento, esa es la verdad. Volvemos a discutir lo mismo. Usted dice actualización. Sí, hay una actualización cada 3 meses de acuerdo a la variable inflacionaria. Si no hay inflación, no hay actualización. La tasa es el costo de la prestación del servicio. Primero es la definición, no es un impuesto. Eso está y por claro. ende, si varía el costo, tiene que variar el valor de la tasa. Sabe que actualizarse. En la sesión, no sé si la es la primera vez que se hace solamente. Siempre durante 15 años se planteó actualizaciones a mitad de año o demás, e incrementos. Nosotros en estos 2 años presentamos el costo de la tasa, dijimos que el costo de la tasa faltaba este camino para llegar a vincularlo lo más posible al costo, y después a partir de ahora nos planteamos un esquema de actualización. Pero sabe que la oposición en el recinto planteó que supera ampliamente el 15% la actualización. No, la oposición es siempre palos en la rueda, es siempre no. En la exposición que yo tuve oportunidad de hacer ante toda la institución, ante los concejales también, no manifestaron una disconformidad, es más, manifestaron un apoyo, te puedo decir. Pero bueno, entiendo que para ellos por ahí tienen una mirada más electoralista, diciendo que tenemos que marcar una diferencia con el Ejecutivo, que está haciendo bien las cosas. Bueno, yo construí otra forma de hacer política distinta de ellos. Que se pueda aceptar cuando el otro hace bien las cosas. O tratar de un esquema superador, pero es el decir algo distinto no es superador. Es decir, algo que no condice con la realidad. Lo que se refiere al 15% de actualización, que va de junio, a diciembre, es la hipótesis de lo que pasó de inflación más lo que viene. No es más, seguramente quedemos debajo del valor de inflación, que la tributaria actual no hubiera podido, nos habilitaba. Pero ¿cuál era la razón? Teníamos que mandar y quería mandar en tiempo y forma, por primera vez, cosa que no se hizo nunca, en septiembre, como dice la ley orgánica de municipios, y para eso yo tenía que construir una hipótesis de cómo iba a ser la inflación en los meses posteriores a septiembre. Pero esa construcción, sí. Ahí me surgen 3 preguntas. Sí. Una, es una estimación construcción en función de del REM. Hipótesis se hace básicamente por lo que marca la tendencia del presupuesto nacional, 10%. Sí, en eso pasa y siempre. Los informes de consultora y el REM, que es un informe que hace el Banco Central, que consultan a más de 100 entidades, entre universidades, consultora privada, bancos y demás. Pero bueno, no hay otra forma no hay un mecanismo de predicción que sea acertado. Las otras 2 que le quería formular en relación a lo que respondió. Usted dijo primero teníamos y después quisimos enviar el presupuesto antes. Sí, lo digo por el gabinete, por mi equipo de trabajo. Pero recordemos que usted dijo en este programa que quería tratar el presupuesto y la tributaria antes del cambio de la gestión de algunos concejales. No era en ese momento como corresponde, por la cuestión de los plazos, sino por lo que significaba el cambio de mayorías. Sí, yo le voy a ser sincero, yo veo también un miedo latente, en el sentido de que totalmente hayamos mandado el presupuesto que hubiéramos mandado, incluso con algún esquema hasta de ir para atrás en todo lo que se ha actualizado en los últimos años, hubiera estado en contra. Es el no por el no, algunos concejales. La concejal Martínez, los concejales que han sido electos, que es muy curioso, la alianza debe ser tal vez la única en la nación entre el kirchnerismo que representa Engler y la Libertad Avanza en Esperanza, que van a votar juntos todo. Es hasta contradictorio, las posiciones son tan antagónicas que llama la atención que vayan a votar juntos, como lo están manifestando. La otra cuestión, bueno, usted ahí excluye expresamente a Ranaleta. ¿Es la llave del próximo consejo? Me parece que ha tenido una posición más racional, criticando algunas cosas que
tiene diferencia con nosotros porque no acompañó totalmente, y marca su diferencia, pero es una persona que apuesta por lo menos al diálogo, no es por el no. Y usted habló de un comportamiento electoral de la oposición a esta altura, ¿le parece? Sí, totalmente. Ya están mirando de acá 2 años poner todas las trabas posibles para dilatar todo el plan de gobierno, no me cabe duda. Y cuando usted piense en los nuevos ingresos de proyectos al recinto, ¿cómo se va a trabajar entonces? Como lo hicimos siempre, explicando, argumentando, invitando a los concejales a mostrarles la evidencia que explica por qué una decisión política, por qué corresponde con un plan de gobierno, por qué corresponde ese proyecto a un programa, de esa forma. Como hemos invitado siempre, aunque la mayoría de las veces, debo decirlo, ha participado los concejales de la UCR, los concejales del PRO, Ranaleta no siempre, esta vez debo decir que es una de las primeras veces que los vi a ambos, al concejal Elena y al concejal Martínez, participando de la presentación que hicimos del presupuesto y tributaria para el año que viene. Pero mayormente no han participado, a pesar de haber sido invitados, y además a ofrecer ideas en el ámbito. Por ejemplo, cuando se hizo la invitación a la Universidad Tecnológica Nacional, era una conversación con la Universidad Tecnológica Nacional, no con Rodrigo Miller, acerca del esquema de trabajo y qué puntos había que sugerir en el estudio que íbamos a encarar como ciudad. Ahora, con el tema presupuesto y tributaria, se presentó y después inmediatamente entró al recinto, ya estaba armado ese proyecto. Sí, estaba armado, sí. Cuando nosotros presentamos, ahí ya no había mucho margen para que introduzcan modificaciones. Podían sugerir alguna cuestión, pero no recuerdo que puntualmente si hubo algún aporte en la charla ese día, pero ¿cómo es? Lo hubiéramos tomado en cuenta si había algo para sugerir, no hay problema. Rodrigo, en relación a el tema de la concesión del corredor vial, que da la impresión que está frisado por el gobierno provincial, ¿estamos equivocados si lo percibimos así? Y tendría que consultarle a Vialidad qué va a suceder con la concesión o al Ministerio de la Pública. Yo, en lo particular, diferencio lo que es la gestión del corredor vial, la decisión de conceder de la ruta, porque nosotros no encontramos, es más, vamos a estar presentando seguramente esta semana alguna nota al corredor solicitando que haga algunas gestiones, porque todas las gestiones que dentro de la jurisdicción de Esperanza recaen en la municipalidad, aunque debería ser responsabilidad de ellos, de los gerentes y demás, poniéndolo en cabeza. ¿Pero en calidad de qué van a hacer esa presentación? Reclamándole al corredor vial que cumpla con sus obligaciones. Y el corredor vial va a decir, pero ustedes son parte. Porque finalmente no se corroboró que se haya ido el municipio. No lo aprobó. Los concejales que sostienen el no permanente no nos han aprobado, porque nos falta un voto para acompañar la salida del corredor vial. Esa es la gran dicotomía que tenemos, que estamos integrándolo, no nos prestan atención y nosotros tenemos que estar reclamando lo que debería reclamar el corredor vial. Las luces cuando se rompen, los baches, por ejemplo ahora que los demás arreglos, nosotros estamos como municipalidad, tomamos la problemática, que no le rehuimos a ningún problema que tienen los vecinos de Esperanza, y tratamos de impulsar una solución, y no, obviamente que no es lo mejor sería que si existe el corredor vial ellos tomen para sí los reclamos que le corresponden como obligación. Y va a existir por unos cuantos años más, porque fue renovado y porque el gobierno provincial está en la misma... Hasta el 2028 está firmado por el gobierno de Perotti. Está claro, pero el gobierno provincial está concesionando rutas provinciales hoy por hoy. Es decir, hace 20 años se decía, fue una decisión de Reutemann. Hoy es una decisión del gobierno de Puyaro, ¿no? Si lo renueva, sí. Evidentemente. Y en relación a eso, entonces, usted, habiendo, digamos, conocido la situación por dentro, ¿cree que es viable que el gobierno siga en este camino, el concesionamiento de las rutas provinciales? Sí, creo que es viable, sí, totalmente. Creo que es viable, por eso distingo entre la administración concreta del corredor vial de la situación de la concesión.
El gobierno provincial en este lapso de tiempo, que fue prácticamente uno de los primeros temas de la gestión, de su gestión, como digamos de más importancia o más rimbombante. Sí, porque cuando llegamos teníamos totalmente afectada la transitabilidad entre Esperanza y Santa Fe, en virtud de la paralización de la obra nacional del circunvalar, y nos afectaba a todos los esperancinos que iban a Santa Fe a trabajar, afectaba a todos los estudiantes que iban a Santa Fe. A su vez, todo aquel que tenía un paso por la ciudad aprovechaba incluso a desviar por otra ruta por la situación. Entonces nosotros teníamos que tomar carta en el asunto. La Vialidad Provincial con el ministro Enrico y el Administrador Provincial de Vialidad Segueso lo tomaron directamente, a pesar de que hicieron las gestiones que no tuvieron respuesta, y realizaron la pavimentación, el asfalto en este caso. Voy a esta cuestión. En lo burocrático, en lo jurídico, digamos, el gobierno provincial, conociendo cuál es el marco y que está propiciando concesionamiento de nuevas rutas provinciales, ¿usted cree que daría el aval para que el municipio salga de la unidad ejecutora? Nosotros podríamos, en un esquema de participación, quisiéramos rediscutir la forma del vínculo con Esperanza. No queremos el trato que hubo en este tiempo. Queremos participar en la conducción y que haya respuestas concretas a los vecinos de Esperanza. Me está diciendo que no, entonces. No le estoy diciendo que no. Le estoy diciendo que si cambian las reglas de juego hacia el interior del corredor vial, podríamos analizar la participación. Del estudio de movilidad, digamos de lo que pudimos ir leyendo y analizando, se desprende que hay que tomar algunas decisiones, especialmente con el tema más complejo que es el del tránsito pesado, ¿o estoy equivocada? Sí, es uno de los temas más complejos que tiene la ciudad. ¿Qué proyectos han decidido elaborar a propósito de eso? Bueno, estamos viendo, en función del estudio, hay un tema muy interesante que detectó el estudio, que la mayoría del tránsito pesado se origina y se termina en la ciudad de Esperanza. No es tránsito que atraviesa la ciudad. Con lo cual, ahí se hace mucho más importante lo que es la redistribución de lo que distribuye el tránsito pesado en la ciudad de Esperanza. Por eso se hace importante una playa de transferencia de carga, o donde se pueda distribuir a vehículos de menor porte, con lo cual entran a la ciudad vehículos de menor, valga la redundancia, de menor porte, para distribuir las mercaderías y demás. Así que estamos viéndolo, no tenemos nada definido, y viendo alguna posibilidad de eso. Consultamos por este tema al presidente del SICAE y asegura que las industrias ya hicieron ese trabajo, que ya de alguna manera llevaron su logística a vehículos mucho más chicos, que transita muy poco de lo pesado dentro de la ciudad, que las industrias ya han hecho su parte en este sentido. Puede ser que hayan hecho un esfuerzo, necesitamos mayor esfuerzo, y esto tal vez necesita el acompañamiento del Estado, que no lo hubo en estos últimos años. Por eso vamos a ver cómo podemos hacer para ayudar entre ambos, el sector público y el sector privado, poder mejorar lo que se ha hecho hasta ahora. En materia de la circulación de motovehículos, ¿qué arroja ese estudio? Y le quiero consultar qué trae aparejado el hecho de que haya habido varios operativos en los últimos días vinculados a las motos. Hubo operativos vinculados por la parte policial. Hay un decreto del gobernador, en su momento el gobernador Perotti, que habilita el secuestro y control por parte de la policía en los motovehículos, y nosotros tenemos que auxiliar en función de ese decreto, apoyar los operativos policiales, y el destino sí es el corralón municipal. Eso no implica que no estemos controlando los vehículos y demás. Ahí, en ese punto, se destacan, primero, que la mayoría de los accidentes son entre un vehículo, un automóvil o otro tipo de vehículo, y una moto, los que ocasionan lesionados. Hay un gran cumplimiento del casco, o por lo menos falta obviamente un camino en torno a eso, pero tenemos sirvió la rigurosidad en términos relativos, estamos mejor que otras ciudades, podríamos decir, en materia de cumplimiento del casco. Y estamos tratando de mejorar señalización. Creo que nos falta, y lo digo como autocrítica, nos falta hacer un camino en forma permanente, tener un programa de educación vial mucho más sistemático, porque cuando nos encontramos están las charlas de los inspectores, el esfuerzo que hacen los chicos, pero hay que meterle más pedagogía y demás, que eso
se nutre con un conjunto especialista, digamos. Eso falta un camino. Y la verdad que, bueno, uno trata de, como gestión, de ir mejorando. Tenemos claro cuáles son los objetivos hacia dónde tenemos que ir. Hubo un siniestro bastante conocido en estos últimos días vinculado a un área industrial en la provincia de Buenos Aires. Sí. Por supuesto que lejos de pensar que puede ocurrir una catástrofe de esas proporciones, me gustaría saber cómo se trabaja en materia de control y prevención, donde está concentrada la mayor parte de la actividad industrial de la ciudad. Bueno, se está trabajando en eso, porque Esperanza, por ahí hay algunas industrias que están enclavadas todavía en el centro, tal vez no como un polo petroquímico que tiene otros niveles de rigurosidad, pero también otros niveles de probable peligrosidad en cuanto a situación. Pero por la ruta, una de las cosas preocupantes también que nos interesa es que por la ruta atraviesan muchos vehículos que sí transportan ese tipo de productos, porque Esperanza es lugar de paso hacia otras localidades como Rafaela, que hay fábrica de explosivos, en Bella Italia, digamos. Entonces estamos trabajando en los protocolos, en la gestión de riesgo. Ha venido un responsable, incluso surgió del personal de carrera, Roberto Chelano, y otros parte del equipo que había trabajado con él, con Mariano Cabal, ha venido a conversar sobre tal vez la hipótesis más probable, que son cuestiones hídricas, pero la gestión de riesgo abarca muchas otras problemáticas que, bueno, estamos empezando recién a trabajar con los protocolos, porque la ciudad no tenía identificados los espacios de riesgo. Se ha trabajado, por ejemplo, un chico que es bombero y a la vez agrimensor, se está por recibir pronto agrimensor, hizo todo un trabajo que la ciudad no tenía para que la gente tome dimensión. No estaban identificados todos los nichos donde los bomberos pueden suministrarse agua, o estaban identificados en 3 lugares distintos. La municipalidad tenía un lugar identificado, los bomberos otro, y aguas provinciales en otro lugar en la misma cuadra. Entonces se hizo todo un trabajo de más de 350 lugares de geolocalizarlo. Bueno, hay todo un trabajo que demanda un montón de tiempo, porque la ciudad no lo tenía realizado. Estamos en ese camino. El otro día recibimos un becario de la Fundación Fulbright, que analiza gestión de riesgo a nivel hídrico, que es de Estados Unidos, de una universidad creo que no me acuerdo si era de Illinois o de Chicago, que trabaja en planificación urbana. Lo trajeron la responsable del área hídrica y la responsable del SIC, del Sistema de Información Geográfico, que son personal de carrera, que estamos tratando que también el personal de carrera interactúe en organismos, porque genera un ida y vuelta en materia de conocimiento, de prácticas para mejorar en la municipalidad. Así que, bueno, estamos tratando de encaminar una hoja de ruta en todo eso. Intendente, la última vez que usted estuvo, hablamos del marco referencial. Habíamos conversado bastante, pero después de eso... Hoy tuvimos reunión con la Cámara de Desarrolladores. Ahora nos cuenta. También vino la arquitecta Martínez, quien nos dijo que este tipo de acciones va a determinar el aumento de los terrenos en la ciudad de Esperanza, el aumento del precio de los terrenos, no el de la cantidad. ¿Usted es consciente de ello? ¿Coincide con esa mirada? No coincido que el precio del terreno no es una lógica exclusivamente de mercado, pero no coincido totalmente con la arquitecta Martínez. Sí estamos trabajando, que no lo terminamos de cerrar, a lo que es una ordenanza de plusvalía, porque lo que nos dejaron es una reglamentación, en la ordenanza 4045 está hecho de tal forma para que no se pueda aplicar. Además de contemplar solamente un supuesto y no todos de la plusvalía administrativa. ¿En qué sentido dice que no se puede aplicar? Porque para mí está hecho deliberadamente para que no se pueda aplicar. ¿Pero exactamente qué? Y porque es tan inteligible que ni se entiende ese capítulo. Y no lo digo yo, el equipo que nos asesoró fueron directores nacionales de planeamiento de Argentina, de la Ciudad de Buenos Aires, o las ordenanzas de plusvalía de Villa Langostura, de 3 de febrero. Está hecho, para mi entender, pero deliberadamente para no poder utilizarlo. ¿La ordenanza habla concretamente de la palabra plusvalía? Sí, pero no contribuye a la identificación cuál es el hecho generador, cómo se lo calcula. Todas esas situaciones tiene una absoluta discrecionalidad para no aplicar
ante la misma situación o casos iguales, el cobro de la plusvalía. Bueno, entonces yo creo que fue hecho deliberado en su momento, porque por eso el Ejecutivo nunca lo reglamentó, para no utilizarlo. Y, digamos, tomándonos de esta hipótesis que usted tiene, ¿no sería extensible a que esta ordenanza que mueve el marco referencial y la modificación posterior de la 4045 no es una adecuación para, también a propósito, para modificar las reglas por no haber entendido aquello, por no haber estado de acuerdo y de esta manera amoldar la situación a una nueva ordenanza para no cumplir lo anterior? No, al contrario, con lo que vamos a proponer se van a cumplir, va a evitar discrecionalidades futuras, va a poder ser calculado automáticamente independientemente del Estado si le conviene invertir o no invertir al privado. Para hacer más clara la pregunta, ya que usted usa la palabra discrecionalidades, ¿no fue entonces esta modificación adaptar a una discrecionalidad que significó el movimiento del marco referencial la situación? No, porque se enviaron todos los expedientes, incluso el que solicitó la concejal Martínez, de motu propio. ¿Qué encuentro tuvo con los desarrolladores? ¿Qué conversó Hoy con tuvimos ellos? con la Cámara interesante una reunión donde hubo una serie de planteos que ya estamos trabajando en algunos temas para poder potenciar la Ciudad de Esperanza y la inversión en materia de desarrollo inmobiliario. También necesitamos inversión que se mueva el sector privado en la ciudad. ¿Hincapié en qué punto? Esperanza cuando avanzó lo público y lo privado al mismo tiempo. Entonces, una pata sin la otra no es suficiente para... ¿Pero le hicieron alguna petición concreta? Sí, hubo planteos de el tema de los aportes de la caja de los profesionales, el momento de cobro. Hubo cuestiones que le explicamos respecto a los avances que habíamos tenido en materia de los proyectos de la planta de tratamiento de efluentes cloacales, en materia de la provisión de nuevo gas, en materia de la posibilidad de que ya se esté buscando para una nueva ET, una nueva estación transformadora de la ciudad, y en materia del acueducto, que son los grandes cuellos de botella que cuando llegamos obstaculizaban el desarrollo de la Ciudad de Esperanza. Pero en relación a esos temas, que son todos básicamente lo que les puede condicionar el crecimiento a los desarrolladores. No le condiciona el crecimiento del desarrollo, le condiciona el crecimiento de la Ciudad de Esperanza. Pero básicamente a quienes están pensando en invertir, saber si tienen factibilidad por tener las cuestiones, por ejemplo, sanitarias cubiertas, es una situación muy sensible. Sí, en realidad no le interesa solamente al desarrollador, porque hay lugares ya consolidados que no podemos llevar ni la cloaca ni el agua, ni el gas, y hasta tienen problemas de consumo eléctrico. Entonces, le interesa mucho, me interesa a mí como intendente, me interesa a la ciudad a los 50, dentro de 50 años, que esté abastecida en esos 4 servicios públicos. Le interesa a todo el mundo, me parece, porque si no, la ciudad está encapsulada y no puede generar un proceso de crecimiento. ¿Ofrecieron alguna forma de costear estas extensiones? Bueno, todavía no hemos trabajado en eso. Yo creo que vamos a trabajar en 2 o 3 puntos que nos plantearon y que le vamos a hacer una evolución. Ya estamos poniéndonos a trabajar. ¿Cuál es la hoja de ruta hacia el 2030 en materia ambiental que fue presentada días atrás? Sí, nosotros cuando ingresamos, una de las principales decisiones que yo quería tomar era que Esperanza tenga un lugar mucho más visible por su historia, por su jerarquía, como siendo el líder del Departamento de las Colonias. Y empezamos a participar de algunas redes de municipios. Una de ellas es la RAMCC, que es la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático. Y las 2 principales medidas para participar es, primero, el inventario de gases de efecto invernadero, que estamos contribuyendo como ciudad a los gases de efecto invernadero, medirlos, en especial lo que hace el Estado. Y en segundo lugar, lo que es el PLAC, que es el Plan de Lucha contra el Cambio Climático, que es lo que presentamos el otro día. El PLAC, para resumirlo, es importante porque cualquier acceso a financiamiento internacional también para la ciudad, incluso para una empresa privada, es importante que el Estado, la ciudad, tenga su PLAC. Y además nos da una guía, una hoja de ruta de cómo mejorar
la emisión de gases, reducir la emisión de gases de efecto invernadero en la ciudad de Esperanza. En relación a eso, planteamos un esquema de trabajo que tiene que ver con el recambio de las luces LED, la incorporación con base en energía solar en algunos espacios públicos, el edificio de la SAPEM. Bueno, hay una hoja de ruta para tratar de cumplir la reducción de emisiones que nos planteamos. ¿Eso implica específicamente que poner paneles solares, cambiar...? No necesariamente, porque hay recambio de luces, plantaciones de árboles, hay medidas de mitigación y hay otras medidas también de reducción. Las industrias, de todas maneras, las que exportan ya tienen, ¿no?, un cumplimiento de normas IRAM que tienen que certificar sí o sí. Sí, digamos, el destino obviamente implica distintas exigencias. Aquel que exporta a Europa es donde debe ser de los estándares más altos en materia de condiciones medioambientales, diferente tal vez que China, que tiene otra regulación, entiendo. Y por ahí es una discusión que tienen los europeos con los chinos, pero es necesario, cualquier organismo internacional nos va a pedir un PLAC para poder acceder al financiamiento, incluso a un subsidio. No es lo mismo para acceder al subsidio de asistencia técnica del BIP, de la CAF y demás. La ciudad necesita un PLAC. Hay ciudades, San Justo tiene hace más de 10 años un PLAC. Le han ofrecido esta inversión, lo han sentado al Banco Mundial, al intendente, que es uno de los representantes de Argentina en el Pacto de Alcalde contra el Cambio Climático, junto con un intendente de Córdoba. Lo han sentado con una serie de empresas así, el Banco Mundial, y le han ofrecido inversiones concretas de empresas sustentables y demás para elegir a la ciudad de San Justo. Todo porque ha hecho un trabajo en ese camino de lucha contra el cambio climático, de recorrer, constituir una ciudad verde. Y bueno, me parece que Esperanza tiene la oportunidad de empezar ese camino, convertirlo en política de Estado. Por eso enviamos una ordenanza, ese mismo día firmamos una ordenanza para que todos asumamos, sin distinción de colores políticos, el compromiso de que Esperanza tenga una hoja de ruta en eso. Gracias, muy amable, intendente. Gracias a usted.